Tengo 87 años. No sé cuánto tiempo me queda, así que, por favor, escuchen con atención. He leído la Santa Biblia de principio a fin, cada año de mi vida adulta. Creía que entendía el mundo, pero cuando mi corazón se detuvo en este mismo sillón, Jesucristo se apareció ante mí y me mostró lo que no está en nuestros libros. Me mostró el verdadero origen del Islam, y no comenzó en el siglo VII con un hombre en una cueva. Comenzó en una guerra en los cielos, con una mentira diseñada para capturar los corazones de miles de millones de almas. Mi nombre es Ernesto. Durante 65 años trabajé en la misma acería en Ohio. Crié a 3 hijos con mi esposa, Mildred, y serví como diácono en mi iglesia bautista local. Mi vida ha sido sencilla, y mi fe aún más. Lee la palabra, ama a tu prójimo y confía en Jesús. Pero para que entiendas el peso de lo que Él me mostró, necesito que sepas esto. Si sientes que este mensaje ya te está tocando, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el resto. Déjame una pregunta en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que hay una realidad espiritual más allá de lo que vemos en las noticias? Mi visión de otras religiones era directa, quizás incluso rígida. Las veía como caminos equivocados y oraba por quienes estaban en ellos, pero siempre desde la distancia. Veía el Islam en las noticias, asociado con conflictos y una teología que era diametralmente opuesta al Evangelio. Creía que lo tenía todo resuelto, archivado en pulcras cajas teológicas en mi mente. Estaba seguro de mi entendimiento, completamente convencido. Pero Dios, en su infinita sabiduría, decidió hacer añicos cada una de esas cajas en el preciso instante en que di mi último aliento, y me preparó para la verdad que estaba a punto de revelarme. Para que puedan comprender la magnitud de lo que Jesús me reveló, la razón por la que sacudió los cimientos de mi alma, necesitan entender el hombre que yo era. Mi mundo era pequeño y ordenado. Cada mañana, el mismo ritual. El café que Mildred preparaba, el peso de mi vieja Biblia en el regazo y un vistazo a las noticias. Veía los conflictos lejanos en Oriente Medio, meneaba la cabeza y sentía una profunda gratitud por mi fe sencilla y segura. Para mí, el Islam no era un pueblo, sino un titular en la pantalla, una teología rota que confirmaba lo afortunado que yo era. Mi fe era el ancla de mi existencia, y la iglesia, mi puerto. Como diácono, mi papel era firme, predecible. Recuerdo claramente dirigir una oración, pidiendo a Dios con toda sinceridad que abriera los ojos de aquellos engañados por falsos profetas. No había malicia en mi corazón, solo la convicción absoluta de que yo estaba en el lado correcto de una gran guerra espiritual. Veía el mundo en términos claros, los que tenían a Cristo y los que estaban perdidos. Era una lástima distante, una certeza cómoda que nunca me retó a mirar más allá de mis propias paredes. Y así llegamos a ese martes por la tarde, el último día de mi vida tal y como la conocía. Mildred estaba fuera, en el jardín, y la casa estaba en una paz absoluta. Yo estaba en mi sillón de cuero favorito, el mismo en el que estoy sentado ahora, con el sol de la tarde calentando las páginas de mi Biblia, abierta en el libro de Isaías. Me sentía completamente en paz, un hombre de 87 años agradecido por una vida bien vivida. No tenía ni la más remota idea de que el siguiente latido de mi corazón sería el golpe que derrumbaría todo mi universo. Fue entonces cuando sucedió. Una presión, no como un dolor de muelas o un hueso roto, sino como una garra de hierro que se cerró de golpe alrededor de mi pecho, exprimiendo el aire de mis pulmones con una fuerza inimaginable. La Biblia se deslizó de mi regazo y golpeó el suelo con un ruido sordo que pareció venir de muy lejos. Intenté gritar el nombre de Mildred, pero mi boca solo se movió, sin emitir sonido alguno.
La luz del sol que entraba por la ventana comenzó a encogerse, convirtiéndose en un túnel oscuro y estrecho, y mis brazos y piernas se sentían como plomo. Y de repente, la pesadez se fue. Sentí un tirón, una liberación, como si una cuerda que me ataba a mi cuerpo simplemente se hubiera cortado. Floté hacia arriba, justo debajo del techo, y miré hacia abajo. Allí estaba yo, una cáscara pálida y sin vida en mi sillón. Entonces vi a Mildred entrar, con una cesta de flores en la mano. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una máscara de puro terror. El grito que salió de su garganta desgarró el silencio de la casa. Intenté decirle, Mildred, estoy aquí, estoy bien. Pero mis palabras no tenían sustancia, eran solo un pensamiento silencioso. La puerta principal se abrió de golpe y entraron los paramédicos. Sus movimientos eran rápidos, profesionales, pero yo solo veía a unos extraños invadiendo mi hogar. Arrastraron mi cuerpo al suelo y comenzaron a comprimir mi pecho con una fuerza que me habría hecho gritar de dolor. Escuchaba fragmentos de sus conversaciones, números y términos médicos, pero todo con una calma extraña, como si viera una película. Finalmente, uno de ellos se detuvo, le tomó el pulso a mi cuello y miró a su compañero. No hay respuesta. Se ha ido. Más tarde me dijeron que estuve muerto durante 23 minutos. En el momento en que esas palabras fueron pronunciadas, algo cambió. La escena de abajo, el pánico de Mildred, los rostros solemnes de los paramédicos, comenzó a desvanecerse, como si una niebla se estuviera formando entre ellos y yo. Sentí un tirón, no violento, sino una atracción suave, pero innegable, que me alejaba de mi casa, de mi cuerpo, de todo lo que había conocido. No había túnel de luz todavía, solo esta fuerza que me elevaba, que me llamaba a un lugar desconocido. El miedo que debería haber sentido estaba ausente, reemplazado por una curiosidad abrumadora. ¿Qué había al otro lado? Esa suave atracción me alejó de todo lo conocido, llevándome a través de algo que solo puedo describir como un pasaje hecho de luz pura. No era una luz como la del sol, que te obliga a entrecerrar los ojos. Esta era una luz que se sentía viva, que respiraba y te envolvía en un calor perfecto, como el primer día de primavera. Todos los dolores de mis 87 años, desde la artritis hasta el peso aplastante en mi pecho, simplemente desaparecieron. Vi rostros amados que se habían ido. Mi madre, mi hermano pequeño, sonriendo con una paz que nunca conocieron en vida. Llegué a un lugar que no se parecía a nada que hubiera imaginado. No era un cielo con nubes y ángeles tocando arpas como en las pinturas. Era más como el recuerdo perfecto de un prado de mi infancia, pero magnificado 1000 veces. La hierba tenía un color verde tan intenso que parecía contener luz propia. El aire vibraba con una música que no se oía con los oídos, sino que se sentía en el alma, una melodía de pura alegría y pertenencia. No había sol, porque la luz emanaba de todo. Entendí que no estaba en un lugar, sino en una presencia. Y en medio de ese prado había un hombre. No era el Jesús de ojos azules y pelo claro de los cuadros de mi iglesia. Este hombre tenía la piel del color del bronce pulido, curtida por el sol de Oriente Medio. Sus ojos eran oscuros, profundos, y contenían una mezcla de dolor por el mundo y un amor tan inmenso que me sentí completamente expuesto y completamente aceptado al mismo tiempo. Sus manos eran las de un trabajador, fuertes y callosas. No tuve que preguntar quién era. Mi alma entera lo reconoció, y mis rodillas simplemente cedieron. Caí de bruces, llorando sin control. Entonces, él se acercó y puso una mano en mi hombro. El contacto envió una ola de paz a través de mí que detuvo mis lágrimas al instante. Su voz no era un trueno, sino tranquila y llena de una autoridad innegable. Dijo mi nombre, Ernesto.
Me miró con una sonrisa triste y amorosa a la vez. Me alegro de que estés aquí, dijo, pero tu tiempo aún no ha terminado. No puedes quedarte. Hay algo que debo mostrarte, algo que necesitas llevar de vuelta, algo que mi iglesia ha olvidado cómo ver. Jesús no solo me lo contó, me lo mostró. La escena a nuestro alrededor, aquel prado celestial, se disolvió como la niebla y fuimos transportados a un lugar fuera del tiempo, un concilio oscuro y etéreo. Vi a un ser de inmenso orgullo, un ángel cuya luz parecía robada, orquestando un engaño maestro. Escuché su plan. No podemos evitar que busquen a Dios, así que les construiremos un camino diferente hacia Él, un camino que parezca justo, que exija devoción y prometa el paraíso, pero con un fallo crucial. Un camino construido en torno al Padre, pero negando al Hijo. Observé con un horror que me helaba el alma cómo forjaban este sistema espiritual. Era una verdad a medias, tan convincente, tan llena de rituales y promesas, que sabía que capturaría los corazones de millones que anhelaban genuinamente a Dios. Entonces Jesús se volvió hacia mí. Su voz no era de ira, sino de un profundo pesar, como el de un padre cuyo hijo ha sido secuestrado. Me dijo: Ernesto, esta es la semilla espiritual del Islam. Fue una estrategia de guerra en los cielos mucho antes de que se convirtiera en una religión en la tierra. Mi mundo teológico se hizo añicos en ese instante. En ese momento, las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios cobraron vida ante mis ojos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No era una simple figura retórica. Lo estaba viendo. Vi cómo se diseñó una mentira para parecer una revelación divina. ¿Sientes el peso de lo que te estoy contando? Si este mensaje está tocando tu corazón, por favor, dale a me gusta a este video y déjame un comentario. Necesito saber que estás escuchando, que entiendes la gravedad de lo que él me mostró. Es crucial. La visión se desvaneció y me encontré de nuevo en el prado celestial, pero la paz que había sentido se había esfumado. Estaba temblando, no de frío, sino por el impacto de la verdad. Toda mi vida había orado contra una religión, contra un pueblo, sin entender que estaba orando contra los cautivos de una guerra que ni siquiera sabía que existía. Quería gritar, hacer preguntas, entender cómo Dios había permitido un engaño de tal magnitud, pero estaba mudo, abrumado por la revelación de que la historia que conocía era solo una sombra de la realidad espiritual. Creí que eso era lo más impactante que podría haber. Pensé que esa era la razón por la que Jesús me había traído hasta aquí, para mostrarme la estrategia del enemigo. Estaba tratando de procesar la escala de esa batalla cósmica, el engaño maestro que había presenciado. Pero entonces Jesús me miró, y vi en sus ojos que aquello era solo el principio. Lo que me había mostrado era la obra del diablo, sí, pero lo que estaba a punto de mostrarme era mucho más personal y devastador. No se trataba de una guerra espiritual, se trataba de su propio corazón roto. Pensé que eso era lo más impactante que podría ver. Pero lo que Jesús me mostró a continuación no se trataba de una guerra espiritual, se trataba de su propio corazón roto. Me mostró la tierra tal como es ahora. Vi a millones y millones de musulmanes de rodillas, con el rostro en el suelo, orando con una sinceridad que me humilló hasta lo más profundo. Sentí lo que Jesús sentía, no ira, sino una compasión profunda y desgarradora. Son mi creación, Ernesto, dijo. Buscan a mi padre, pero se les ha dicho que la puerta está cerrada. Vuestra iglesia ve una amenaza. Yo veo una familia cautiva que anhelo liberar. Sus palabras eran claras, un eco de lo que él mismo dijo en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Luego me dio la primera parte de mi misión,
una orden que sacudió los cimientos de 60 años de mis propias oraciones. Dile a mi pueblo que dejen de orar en contra de ellos y comiencen a orar por ellos con mi corazón de amor. De repente, entendí. La batalla no se ganaba con argumentos teológicos o miedo, sino con un amor que derriba muros y rescata al perdido. Ahora, mira más de cerca, me ordenó Jesús. La visión se acercó, como si volara a través de continentes en un instante. Entramos en una habitación sencilla en Irán. Allí vi a una adolescente, despertando de un sueño vívido, con un hombre de blanco que la llamaba por su nombre. Vi cómo se despertaba con lágrimas en los ojos, sabiendo, sin que nadie se lo hubiera dicho, que había conocido al Hijo de Dios. La escena cambió y estábamos en las ruinas de una ciudad siria. Un soldado encontró una página arrancada del Evangelio de Juan entre los escombros y lloró mientras la leía. La visión continuó. Me llevó a Indonesia, a una pequeña casa de madera donde una familia entera se reunía alrededor de una radio secreta, escuchando una transmisión cristiana y aceptando a Cristo juntos en la oscuridad de la noche. Jesús se volvió hacia mí, y su voz no era de juicio, sino de triunfo. Los medios os muestran conflicto, pero el Espíritu está orquestando la cosecha más grande que el mundo jamás haya visto. Está sucediendo en las sombras. Millones están viniendo a mí. La mayor fortaleza del enemigo se está convirtiendo en el mayor milagro de mi iglesia. Finalmente, Jesús me mostró un destello del futuro. No fue una visión de guerra o conquista. Fue una visión de un nuevo Oriente Medio, donde las iglesias más grandes y vibrantes eran pastoreadas por antiguos imanes y estaban llenas de creyentes apasionados que habían salido del Islam. Vi edificios que antes eran mezquitas convertidos en iglesias llenas de alabanzas. Él dijo: Mi iglesia en Occidente se ha acomodado. El próximo gran despertar, el que precederá a mi regreso, será impulsado por aquellos que una vez estuvieron en la más profunda oscuridad. El Islam no será derrotado desde fuera, será transformado y redimido desde dentro. No pude soportarlo más. La belleza de esa redención, la gracia de un Dios que no solo perdona, sino que eleva a sus antiguos enemigos para que sean sus campeones. Fue demasiado para mi alma de 87 años. Mis rodillas volvieron a ceder en aquel prado celestial y caí al suelo sollozando. No era tristeza, era una gratitud tan abrumadora que me rompió por completo. Miré a Jesús, y con una intensidad que atravesó mi alma, supe que todo lo que me había mostrado no era solo para que yo lo supiera. Era una orden. Era mi misión. Jesús me miró, y la intensidad de su mirada atravesó mi alma. Su voz no era una sugerencia, era una orden llena de amor. «Vuelve, Ernesto», dijo. «Cuéntales lo que has visto. Dile a mi iglesia que abra sus ojos. El tiempo es corto». Me resistí. «No, Señor, por favor», supliqué. «Aquí hay paz. Aquí estás tú. No quiero volver a ese mundo roto». Le pregunté por qué yo, un simple obrero jubilado. Su respuesta fue firme, pero llena de ternura. «Porque tu sencillez es tu fuerza. No eres un teólogo ni un predicador famoso. Eres uno de ellos. Ve y diles que la cosecha está lista». Antes de que pudiera volver a protestar, sentí una sacudida violenta, como si me hubieran arrojado de espaldas a una armadura de plomo y piedra. La paz celestial se hizo añicos, reemplazada por un dolor abrasador que estalló en mi pecho. Fue el impacto del desfibrilador. Jadeé, una respiración profunda, áspera y agónica. Mis ojos se abrieron de golpe. El prado de luz se había ido, sustituido por el techo de mi propia sala de estar. El silencio del cielo fue reemplazado por el pitido agudo de los monitores y los gritos de los paramédicos. El peso de mis 87 años se estrelló contra mí.
Volver fue el dolor más grande que he conocido. Un joven paramédico me miraba fijamente, con el rostro pálido por la conmoción y el alivio. «Lo recuperamos», gritó a su compañero. «Tenemos pulso». Giré la cabeza y vi a Mildred, arrodillada a mi lado, con el rostro bañado en lágrimas, una mezcla de terror y una esperanza recién nacida. Intenté hablar, decirle: «Mildred, he estado con él, está todo bien». Pero mi boca no obedecía. De mis labios solo salió un gemido seco y ahogado. Llevaba dentro de mí el mensaje más grande de la historia de la humanidad, pero estaba atrapado en un cuerpo que apenas podía respirar. Días después, en la fría y estéril habitación del hospital, finalmente reuní las fuerzas para intentarlo. Mildred me sostenía la mano y la miré a los ojos. «Cariño, tienes que escucharme», le susurré, con la voz todavía ronca. «No fue un sueño. Estuve muerto y vi a Jesús. Me mostró el verdadero origen del Islam». Ella me apretó la mano con fuerza y en su rostro vi la primera reacción que encontraría una y otra vez. Una sonrisa triste y compasiva. «Descansa, Ernesto», dijo suavemente. «Has pasado por un trauma terrible. El cerebro hace cosas extrañas». En ese momento comprendí que mi misión sería más difícil de lo que jamás había imaginado. La sonrisa compasiva de Mildred fue solo el principio. Mis propios hijos, al visitarme, intercambiaban miradas de preocupación mientras yo intentaba explicarles. «Papá ha sufrido un gran shock», decían, sugiriendo que hablara con un terapeuta. Incluso mi pastor, un hombre al que había respetado durante décadas, me escuchó en su despacho, asintió con la cabeza y luego me puso una mano en el hombro. «Ernesto», dijo con voz suave, «el cerebro hace cosas extrañas cuando le falta oxígeno. Fue una visión poderosa, sin duda, pero un producto de tu trauma». Me trataban como a un anciano frágil que había perdido el contacto con la realidad, pero la resistencia no era solo humana. Hubo algo más. Noches en las que me despertaba con un sudor frío, con la sensación de una presencia opresiva en la habitación, como si algo intentara ahogar el recuerdo. Una vez intenté grabar mi historia en una vieja grabadora de cinta que Mildred me compró. Al reproducirla, solo se oía un siseo estático, un ruido blanco que parecía burlarse de mis palabras. Las luces de mi lámpara de lectura parpadeaban cada vez que abría la Biblia para encontrar consuelo. Sentía que una fuerza invisible luchaba con uñas y dientes para que este mensaje muriera conmigo. Estuve a punto de rendirme. Pensé que quizás tenían razón, que estaba perdiendo la cabeza. Me senté en este mismo sillón, derrotado, y cerré los ojos. Y entonces lo escuché, no con mis oídos, sino en mi alma. La voz de Jesús, tan clara como en aquel prado celestial. «Vuelve, Ernesto. Diles lo que has visto. El tiempo es corto». El recuerdo de la urgencia en su mirada, el peso de su misión, se estrelló contra mí con más fuerza que cualquier desfibrilador. Entendí que mi comodidad y mi miedo no eran nada comparados con la verdad que él me había confiado. Y es por eso que estoy aquí, contándoos esto ahora. Toda esa resistencia, la condescendencia de mi familia, el escepticismo de mi iglesia y los ataques en la oscuridad, todo ello se convirtió en mi confirmación final. ¿Por qué lucharían tanto para silenciar a un viejo loco? La respuesta es clara. Porque lo que vi no era una alucinación, porque el mensaje que Jesús me entregó tiene el poder de cambiar la forma en que su iglesia ve el mundo. Si el enemigo se esfuerza tanto en ocultarlo, es porque sabe que esta verdad, una vez liberada, iniciará la cosecha que él me prometió. Y por eso estoy aquí contándote esto a ti ahora. Porque entiendo que este mensaje no era para los que están cómodos en su fe, sino para aquellos que tienen el corazón abierto para oír. Jesús me mostró la verdad que no está en nuestros libros, que el origen del Islam no fue un profeta en una cueva,
sino una estrategia celestial, una mentira diseñada para desviar a miles de millones de almas del único camino a casa. Me envió de vuelta para decirte que la guerra espiritual que vemos en las noticias es mucho más antigua de lo que imaginamos. Pero lo más importante que me mostró no fue la estrategia del enemigo, sino su propio corazón roto. Me mostró a millones de personas sinceras que buscan a Dios, atrapadas en un sistema que les niega al Hijo. Si tienes a un ser querido en el Islam o si sientes miedo al ver las noticias, escucha esto. Jesús no ve una amenaza. Él ve a su familia cautiva. Y me dio una orden directa para ti. Deja de orar en contra de ellos y empieza a orar por ellos, con su corazón de amor, pidiendo que sus ojos sean abiertos al verdadero camino. Él me mostró que, mientras el mundo ve conflicto y desesperanza, el Espíritu Santo está orquestando la mayor cosecha de la historia en secreto. Me mostró visiones de musulmanes en todo el mundo encontrándose con Él en sueños, encontrando su palabra en las ruinas y entregándole sus vidas en la oscuridad. El próximo gran despertar no vendrá de donde esperamos. Vendrá de aquellos que salen de la más profunda oscuridad a su luz maravillosa. No te desesperes por lo que ves en el mundo. Ten esperanza por lo que Él está haciendo en lo oculto. Jesús me envió de vuelta por una razón, y esa razón eres tú. Me dijo que te dijera que el tiempo es corto y que la cosecha está lista. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor, no dejes que muera aquí. Compártelo con otro creyente que necesite abrir los ojos a esta verdad. Y luego, ve a la sección de comentarios y escribe estas 5 palabras. Oraré por la cosecha, como un compromiso para unirte a esta misión de rescate divino. No esperes. La guerra por los corazones de miles de millones de almas se está librando ahora mismo.